¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser libre? ¿Estamos realmente en control de nuestras propias mentes? ¿O solo seguimos un guión invisible escrito por quienes detentan el poder? ¿Y si todo lo que creemos que es verdad en realidad fuera una ilusión cuidadosamente planeada? George Orwell, uno de los escritores más visionarios del siglo XX, dedicó su vida a intentar responder estas preguntas. Sus obras más famosas, 1984 y Rebelión en la Granja, son frecuentemente citadas como profecías de un futuro distópico, un futuro que, para muchos, ya llegó. Pero Orwell no era solo un novelista sombrío, fue un periodista, un pensador y un hombre que experimentó en carne propia los horrores que tanto temía. La ironía es que, cuanto más se cita a Orwell, menos parece ser comprendido. Su nombre se ha convertido en sinónimo de libertad y resistencia al totalitarismo, pero sus predicciones iban mucho más allá de la opresión estatal. Él vio algo aún más peligroso: la manera en que nosotros mismos podemos ser llevados a renunciar a nuestra libertad sin siquiera darnos cuenta. La manipulación del lenguaje, la reescritura de la historia, la normalización de la vigilancia y la creación de enemigos imaginarios. Todas esas herramientas que Orwell describió en sus libros no son solo ficción, están a nuestro alrededor, presentes en la forma en que consumimos información, discutimos política e incluso en la manera en que nos percibimos como individuos. Hoy vamos a sumergirnos en las inquietantes predicciones de Orwell. Analizaremos cómo su visión del mundo se ha convertido en una realidad perturbadora y, lo más importante, cómo podemos resistir este destino. Si crees que eres inmune al control y la manipulación, tal vez eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esta frase de 1984 no es solo una línea de una novela distópica. Es una regla fundamental para cualquier régimen o institución que busque manipular la realidad. Orwell no solo estaba describiendo un gobierno totalitario ficticio, sino que nos estaba advirtiendo sobre un peligro real, algo que ya existía en su época y que solo se ha vuelto más sofisticado con el avance de la tecnología. La verdad, tal como la conocemos, siempre ha estado bajo ataque. Pero Orwell entendió algo más profundo. No basta solo con censurar, hay que reescribir. En 1984, Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su labor consiste, literalmente, en alterar documentos históricos para alinearlos con la narrativa del partido. Si el líder decía algo hoy y lo contrario mañana, era el pasado el que debía cambiar, nunca la palabra de la autoridad. El concepto de verdad objetiva era destruido por la simple repetición de mentiras. ¿Te parece algo lejano? Piénsalo de nuevo. ¿Cuántas versiones diferentes de una misma noticia has visto en redes sociales? ¿Cuántas veces un escándalo político ha desaparecido de los medios como si nunca hubiera ocurrido? ¿Cuántas veces un evento ha sido interpretado de formas radicalmente opuestas según la fuente? Hoy, la guerra por la verdad no sucede en ministerios oscuros y salas cerradas. Ocurre en Internet, en los medios de comunicación y en la forma en que consumimos y compartimos información. Vivimos en la era de la posverdad, un concepto que Orwell habría identificado de inmediato. La idea es simple: las emociones y creencias personales han pasado a tener más peso que los hechos objetivos. Si una mentira se repite con suficiente fuerza, se convierte en realidad para quienes crean en ella. Orwell lo veía venir incluso antes de la existencia del Internet. Durante la Guerra Civil Española, se dio cuenta de que las versiones de los acontecimientos eran cuidadosamente ajustadas para favorecer a un bando u otro. Predijo que, en el futuro, la manipulación de la verdad no necesitaría censura explícita. Bastaría con controlar qué se amplifica y qué se silencia. Hoy, los algoritmos hacen ese trabajo por nosotros. Las redes sociales priorizan ciertas narrativas, mientras que otras desaparecen en el olvido digital. La verdad se ha vuelto maleable, un objeto de disputa entre grupos políticos, corporaciones y gobiernos. Orwell nos advirtió sobre esto décadas atrás, mostrando cómo el control de la información lleva al control de la sociedad. Otra predicción aterradora de Orwell es la manera en que nos acostumbramos a la mentira. En 1984, el partido impone conceptos como el doble pensar, donde dos ideas contradictorias deben ser aceptadas como verdaderas al mismo tiempo. La guerra es paz. La libertad es esclavitud.
La ignorancia es fuerza. Estas frases no solo son absurdas, sino que también son herramientas psicológicas diseñadas para destruir la capacidad de pensar de manera crítica. Hoy vemos versiones modernas de esto, discursos que afirman que la vigilancia masiva es por nuestra seguridad, que restringir opiniones es una forma de libertad o que ciertos eventos nunca ocurrieron, aun cuando hay pruebas abrumadoras. Orwell nos enseñó que cuando aceptamos estas distorsiones, renunciamos a algo esencial, nuestra propia capacidad de discernir la realidad. La buena noticia es que Orwell no creía que todo estuviera perdido. En sus ensayos defendió que la única manera de escapar de esta manipulación es cultivar un pensamiento independiente. Esto significa cuestionar las narrativas, verificar las fuentes, evitar caer en burbujas ideológicas y, sobre todo, nunca aceptar verdades preestablecidas sin reflexión. Si hay algo que Orwell nos enseña, es que la verdad puede ser difícil de encontrar, pero es nuestra responsabilidad buscarla. Lo que está en juego no es solo nuestra percepción del mundo, sino la propia libertad de pensamiento. Imagina un mundo donde las personas creen ser libres, pero cada pensamiento, deseo y elección ya han sido cuidadosamente moldeados por fuerzas invisibles, donde la obediencia no necesita imponerse por la fuerza, porque los propios ciudadanos aceptan, defienden e incluso celebran su servidumbre. Bienvenido a la pesadilla orwelliana. En 1984, el Gran Hermano simboliza un gobierno totalitario que vigila cada detalle de la vida de las personas. Pero Orwell fue más allá. Predijo que el control más eficiente no vendría de las rejas o la tortura, sino de la manipulación psicológica, de la ingeniería social que hace que las personas crean que están eligiendo libremente, cuando en realidad sus opciones ya han sido determinadas por un sistema que ni siquiera perciben. La pregunta más aterradora no es ¿nos están vigilando?, sino ¿nos están programando sin que nos demos cuenta? Orwell vivió en una época donde la censura y la represión eran ejercidas por regímenes dictatoriales. Pero si estuviera vivo hoy, probablemente no solo miraría a los gobiernos, sino también a las empresas de tecnología, los algoritmos y las grandes corporaciones que determinan lo que consumimos, lo que pensamos e incluso lo que sentimos. Comprendería de inmediato el impacto de las redes sociales, plataformas que, supuestamente nos dan libertad para expresar opiniones, pero que secretamente ajustan lo que aparece en nuestros feeds, creando burbujas de pensamiento, reforzando creencias y empujándonos hacia ciertas narrativas. Esto no es una teoría de conspiración, es un hecho. Documentos filtrados de gigantes tecnológicos ya han demostrado cómo las empresas prueban maneras de manipular las emociones de los usuarios, priorizan contenidos que generan más interacción, sean verdaderos o no, y silencian voces que desafían ciertas agendas. El verdadero control no necesita imponerse por la fuerza. Sucede cuando las personas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Una de las predicciones más brillantes de Orwell fue mostrar cómo los propios ciudadanos pueden convertirse en agentes del control. En 1984, el partido no necesita vigilar a cada individuo todo el tiempo. La gente lo hace por él. Los niños denuncian a sus propios padres. Los vecinos vigilan a los vecinos. La presión social se convierte en la herramienta más poderosa para garantizar la obediencia. Ahora piensa en la cultura actual de la cancelación, en la censura entre pares, en el miedo a expresar opiniones por temor a represalias. ¿Quién necesita un gobierno opresor cuando la propia población se transforma en policía del pensamiento? Además, Orwell nos advirtió sobre la autocensura. El estado ideal para el control es aquel en el que las personas ni siquiera piensan en desafiar el sistema, no porque tengan miedo, sino porque no ven la necesidad, porque creen que ya viven en la mejor versión posible del mundo. En 1984, Winston Smith solo comprende el verdadero alcance del control del partido cuando se da cuenta de que ni siquiera su mente es libre. La peor cárcel no es una celda. Es la incapacidad de imaginar un mundo diferente. Para que un sistema de control funcione sin resistencia, necesita moldear las percepciones desde una edad temprana. Orwell vio que esto ocurría en su tiempo y proyectó hacia el futuro una realidad en la que las escuelas, los medios de comunicación e incluso el lenguaje serían usados como herramientas de ingeniería social. Hoy vemos cómo la narrativa de ciertos grupos puede imponerse, mientras que otras son suprimidas.
Vemos la reescritura de la historia para servir a intereses contemporáneos. Vemos cómo los términos cambian de significado para favorecer ciertas ideologías y hacer imposible incluso cuestionar algunas ideas. Orwell describió esto en 1984 con la creación de la neolengua, un idioma reducido al mínimo necesario para eliminar conceptos peligrosos para el partido. Si no hay palabras para expresar rebeldía, entonces la rebeldía deja de existir. Ahora piensa en la manera en que el vocabulario político e ideológico moderno es moldeado, en cómo ciertas palabras se transforman en tabúes, mientras que otras adquieren el estatus de dogma. El control no necesita ser violento, basta con cambiar la forma en que las personas piensan. La gran pregunta es, si todo esto ya sucede a nuestro alrededor, ¿qué podemos hacer? Orwell nos da una respuesta indirecta. La resistencia comienza con el pensamiento crítico. Eso significa, la libertad no está garantizada. Es una lucha diaria contra fuerzas que muchas veces ni siquiera sabemos que nos están manipulando. Y como Orwell nos enseñó, si quieres mantener un secreto, también debes ocultarlo de ti mismo. La pregunta es, ¿será que ya estamos escondiendo secretos de nosotros mismos sin darnos cuenta? ¿Alguna vez has intentado argumentar con alguien que simplemente se niega a considerar un punto de vista diferente? Que ignora cualquier evidencia en contra y en lugar de debatir, responde con insultos, desprecio o puro fanatismo. Orwell predijo este fenómeno. Lo llamó doble pensar. La capacidad de mantener dos ideas contradictorias en la mente y aceptarlas como igualmente verdaderas, siempre y cuando sirvan a la ideología dominante. Una de las predicciones más aterradoras de Orwell fue la forma en que el pensamiento de grupo puede convertirse en una fuerza de control tan poderosa como un gobierno totalitario. En 1984, el partido impone una única narrativa y cualquiera que la cuestione se convierte en enemigo, pero Orwell fue más allá. Entendió que las personas pueden ser llevadas a amar este tipo de control, siempre que crean que están del lado correcto de la historia. En el mundo real, esto se manifiesta a través de la polarización extrema. El debate público se convierte en una guerra entre tribus, donde la verdad ya no importa. Lo único relevante es qué lado está hablando. El pensamiento crítico es reemplazado por la lealtad ciega. Las personas rechazan información no porque sea falsa, sino porque proviene del enemigo. Y si alguien dentro del propio grupo se atreve a cuestionar algo, es etiquetado de inmediato como traidor. Este comportamiento es explotado por políticos, empresas y líderes de opinión. Saben que es mucho más fácil manipular a personas emocionalmente involucradas en un conflicto que a aquellas que mantienen una postura racional e independiente. Orwell lo vio suceder en los años 30 y 40, con el auge de regímenes totalitarios que utilizaban el odio hacia enemigos externos e internos para mantener su poder, pero también comprendió que este mecanismo podía replicarse en cualquier sociedad, en cualquier época. El resultado es un mundo donde las personas no piensan por sí mismas, solo siguen el guión del grupo al que pertenecen. En 1984, esto se manifiesta en el ritual de los 2 minutos de odio, donde los ciudadanos descargan su frustración contra un enemigo designado por el partido. Hoy, no necesitamos un gobierno que nos diga a quién odiar. Lo hacemos solos, impulsados por algoritmos que refuerzan nuestras creencias y amplifican nuestras indignaciones. La tragedia de esta dinámica es que impide cualquier posibilidad de un verdadero cambio. Orwell nos advirtió que un pueblo dividido y atrapado en burbujas ideológicas nunca podrá unirse para resistir cualquier tipo de opresión real. Mientras estemos ocupados atacándonos entre nosotros, aquellos que realmente detentan el poder permanecen intocables. La única forma de escapar de este ciclo es negarse a ser un peón en el juego de la polarización. Esto significa cuestionar nuestras propias creencias con la misma intensidad con la que cuestionamos las de los demás. Significa resistir la tentación de demonizar a quienes piensan diferente. Y sobre todo, significa recuperar la capacidad de dialogar sin convertir cada discusión en un campo de batalla. Orwell no era un optimista ingenuo. Sabía que el tribalismo es parte de la naturaleza humana, pero también creía que el pensamiento independiente era la única barrera contra el autoritarismo. La pregunta que nos deja es simple. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias ilusiones para proteger la verdad? ¿O nos hemos convertido en exactamente aquello que él tanto temía? El miedo es la herramienta de control más eficaz. Orwell lo sabía. En 1984,
El partido no solo gobierna con autoridad, sino que convierte el miedo en una fuerza paralizante. El miedo a hablar, el miedo a pensar, el miedo a dudar. En el clímax del libro, Winston Smith es llevado a la habitación 101, donde descubre que su temor más profundo no es a la violencia, sino a perder su propia humanidad. La deshumanización es uno de los pilares de la opresión. Cuando un sistema quiere controlar a las personas, primero necesita borrar su individualidad. Orwell entendió que esto no tenía que hacerse por la fuerza bruta, sino de manera sutil, a través de la manipulación del lenguaje, la cultura y las relaciones sociales. Hoy, este proceso ocurre de muchas maneras. Internet nos ha dado el poder de expresarnos libremente, pero también ha creado un entorno donde las personas ya no son vistas como individuos, sino como representaciones de ideas, grupos o ideologías. Se ha vuelto fácil odiar a alguien sin conocerlo, juzgar sin escuchar, condenar sin reflexionar. En Rebelión en la Granja, Orwell muestra cómo el poder se mantiene destruyendo la empatía. Los cerdos que dirigen el granero usan la propaganda para convencer a los demás animales de que ciertos grupos deben ser eliminados por el bien común. Lo mismo sucede en el mundo real cuando gobiernos o movimientos políticos crean enemigos internos, deshumanizando a quienes piensan diferente para justificar persecuciones. Orwell también predijo cómo la cultura del miedo haría que las personas se vigilaran entre sí. En los regímenes autoritarios, no es el gobierno quien necesita cazar disidentes, sino los propios ciudadanos. En 1984, cualquier muestra de deslealtad al partido puede ser castigada con la muerte, pero lo más aterrador es que hasta los pensamientos sospechosos pueden ser considerados un crimen. Hoy, la vigilancia ocurre de manera diferente, pero el efecto es el mismo. Cualquier opinión impopular puede amplificarse y usarse en contra de alguien. El miedo a ser cancelado lleva a la autocensura. El miedo a destacar lleva a la conformidad. El miedo al rechazo hace que muchos finjan creer en ideas que, en el fondo, no aceptan. Esto es exactamente lo que Orwell temía. Un mundo donde las personas no son obligadas a callar, sino que se callan por sí solas. La deshumanización también ocurre a través de la banalización del sufrimiento. Orwell mostró cómo un gobierno puede hacer que actos bárbaros parezcan normales, simplemente cambiando la forma en que se describen. En 1984, la tortura se llama reeducación. La guerra se presenta como un acto necesario para mantener la paz. Hoy sucede lo mismo cuando líderes políticos e instituciones usan eufemismos para minimizar tragedias, desplazamientos forzados y abusos de poder. La cultura del miedo y la deshumanización solo puede combatirse cuando vemos al otro como un ser humano, no como un enemigo abstracto. Orwell nos enseña que el primer paso para resistir al autoritarismo es preservar la empatía. Creía que, si las personas lograran ver la realidad sin filtros ideológicos o narrativas manipuladas, podrían evitar que la historia se repitiera. La pregunta que Orwell nos deja es, ¿cuando el miedo dicta nuestras elecciones, aún podemos decir que realmente somos libres? Orwell no escribió 1984 y Rebelión en la Granja solo para asustarnos. Quería advertirnos. Pero más que eso, quería mostrarnos que el futuro no está escrito, que siempre hay una elección. Si hay algo más aterrador que la idea de un mundo donde la verdad no existe y la libertad es una ilusión, es la idea de que nadie intente resistirse a ello. Lo primero que Orwell nos enseña es que la resistencia comienza en la conciencia individual. El partido en 1984 no solo necesitaba el control físico de las personas, también necesitaba controlar sus mentes. Winston Smith, el protagonista, solo se vuelve peligroso para el sistema cuando empieza a cuestionar su realidad. Pero cuestionar no basta si la persona está aislada. El miedo y la soledad hacen que hasta las verdades más obvias parezcan inalcanzables. Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología nos conecta más que nunca, pero también nos separa. Creamos burbujas donde solo escuchamos a quienes piensan como nosotros. La polarización nos mantiene ocupados peleando entre nosotros, mientras aquellos que realmente tienen el poder permanecen intocables. Orwell nos advirtió sobre esto. Dividir para gobernar es la estrategia más antigua del mundo. Si cada persona está tan ocupada combatiendo a un enemigo inventado, nadie se dará cuenta de quién realmente controla las reglas del juego. Otro punto fundamental que Orwell nos deja es la importancia de la verdad, incluso cuando es incómoda.
En el mundo de 1984, el pasado se reescribe constantemente para ajustarse al presente. Esto no sucede solo en regímenes totalitarios. Sucede cada vez que un hecho se distorsiona para favorecer a un grupo, cada vez que una narrativa se vuelve más importante que la realidad. Hoy, la guerra por la verdad ocurre todo el tiempo, ya sea en la política, en los medios o en las redes sociales. La única manera de resistir es buscar la verdad por cuenta propia, dudar de las versiones preestablecidas y tener el valor de cuestionarlas. La resistencia también requiere recuperar la libertad del pensamiento crítico. Orwell nos mostró que el peligro no está solo en leyes represivas o en la censura explícita, sino en la aceptación pasiva de lo que nos dicen que debemos creer. Si la libertad significa algo, significa el derecho a discrepar, a dudar, a pensar de manera independiente. Pero esto requiere esfuerzo, exige salir de la zona de confort, correr el riesgo de ser impopular y desafiar lo que parece obvio. Otro aspecto esencial para resistir es preservar el lenguaje y la cultura libres. En 1984, la neolengua fue creada para limitar el pensamiento. Si ciertas palabras desaparecen, ciertos pensamientos se vuelven imposibles. Hoy vemos algo similar cuando ciertos temas se vuelven tabú, cuando los discursos se moldean para evitar ofender o cuestionar ciertas ideas. El peligro no está solo en la censura, sino en la transformación del lenguaje en un instrumento de control. Mantener el derecho a hablar, escribir y debatir libremente es una de las formas más importantes de resistencia. Pero Orwell también nos enseña que la resistencia no puede ser solo individual, tiene que ser colectiva. Una de las mayores tragedias de 1984 es que Winston Smith cree que no hay nadie más como él. Se siente solo, impotente. Pero la verdad es que siempre hay otros que ven la realidad tal como es. La verdadera fuerza de un sistema autoritario radica en hacer que los disidentes se sientan aislados, como si fueran los únicos que piensan diferente. Pero la resistencia comienza cuando las personas se encuentran, cuando comparten ideas, cuando se dan cuenta de que no están solas. Por último, Orwell nos recuerda algo esencial. La libertad nunca se otorga, se conquista y debe defenderse constantemente. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que ningún sistema de control dura para siempre. Pero también nos muestra que sociedades enteras pueden renunciar a su libertad sin darse cuenta. El mayor peligro no es un gobierno opresor ni una élite manipuladora, sino la apatía, la aceptación silenciosa, la creencia de que no se puede hacer nada. Si Orwell estuviera vivo hoy, probablemente no se sorprendería del mundo en el que vivimos, pero aún creería que hay esperanza. Porque mientras haya personas dispuestas a pensar por sí mismas, a cuestionar, a luchar por la verdad, el futuro aún no estará perdido. La pregunta es, ¿aprenderemos de Orwell y lucharemos contra este destino? ¿O nos convertiremos exactamente en lo que él tanto temía? A medida que llegamos al final de este video, nos enfrentamos a una realidad inquietante. Las predicciones de George Orwell no solo eran alarmantes, sino que eran una advertencia. El mundo que describió, con sus mentiras institucionalizadas, su vigilancia omnipresente y su deshumanización sistemática, no es una fantasía lejana, sino una realidad que, poco a poco, comienza a materializarse ante nuestros ojos. Pero quizá la lección más importante de Orwell sea que, incluso ante tanta opresión y distorsión, la resistencia nunca es imposible. La lucha por la libertad, la verdad y el pensamiento crítico es, como él decía, una batalla que se libra en el terreno de las mentes humanas. Y mientras haya quienes cuestionen, quienes duden y quienes busquen la verdad, la llama de la libertad nunca se apagará. Sé que esta reflexión no es fácil. La historia nos muestra que los seres humanos tienen una tendencia a ceder ante el poder cuando parece inevitable. Sin embargo, Orwell nos dejó un legado de resistencia intelectual. Cada vez que miramos los sistemas que nos rodean y cuestionamos sus narrativas, damos un pequeño paso hacia la verdadera libertad. No es una lucha que se gane de una sola vez, sino una batalla constante, y quizá esa sea la mayor lección que podemos extraer de su obra. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Cuando leí 1984 por primera vez, no fue solo una obra de ficción lo que me impactó, sino la sensación de que ese futuro no era solo una posibilidad, estaba más cerca de lo que quería admitir. Sin embargo, lo más transformador fue darme cuenta de que, si esto llegara a ocurrir, dependería de nuestra pasividad y aceptación.
Ese entendimiento no me dejó con miedo, sino con la determinación de observar con más atención, cuestionar lo que se dice y buscar siempre la verdad detrás de las palabras. Ahora, si has llegado hasta aquí y has reflexionado sobre lo que Orwell nos enseñó, quiero agradecerte profundamente por tu atención. Gracias por abrir tu mente y permitirte ver el mundo de una manera más crítica. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que las predicciones de Orwell ya se han cumplido o aún estamos a tiempo de evitar ese destino? Déjame tu comentario aquí abajo. Estaré leyendo todos. Y si este video te ofreció una nueva perspectiva, no olvides dejar tu like. Esto ayuda al algoritmo a difundir este contenido a más personas. Suscríbete al canal para seguir explorando temas como este y comparte este video con alguien que necesita escuchar estas reflexiones. Y no te vayas todavía. Hay un video apareciendo en pantalla en este momento que ampliará aún más tu visión sobre la manipulación, el poder y el control. Haz clic y míralo ahora. Te aseguro que te hará pensar aún más sobre el mundo que te rodea. La lucha por la verdad comienza con el simple acto de cuestionar.